5 minutos de teología, 15 de enero. Hoy estaremos viendo la gracia de Dios. Así se menciona en las Escrituras. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito, capítulo 3, versos 5 al 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. Ver también 1 Corintios 6:1. En segundo lugar, así lo explicamos. Se ha dicho que la gracia es algo que no se puede definir. La gracia siempre fluye hacia abajo. Nosotros debemos amar a nuestros pares, o a alguien por encima de nuestros pares, o a veces a alguien por debajo de nuestros pares. Pero miremos la vasta diferencia que hay entre Dios y nosotros. No puede haber comparación. La gracia de Dios hacia nosotros es favor sin mérito alguno de nuestra parte. En tercer lugar, así se manifiesta. A, como esa gracia que justifica. Más bien, la gracia declara justo al creyente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, versículos 23 y 24. B, como esa gracia que nos adjudica justicia. Esto significa que por un acto de la gracia de Dios, la justicia de Dios es puesta a cuenta del pecador creyente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, versículos 4 y 5. C, como esa gracia que imparte nueva naturaleza, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículos 8 al 10. D, como esa gracia que salva. ¿Por qué Dios debería salvarnos? La única respuesta es gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Como esa gracia que instruye, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, versículos 11 y 12. J, la fidelidad de Dios. La infidelidad es el más grande pecado de estos días. Eso es verdad en cada ámbito de la vida, en negocios, en la iglesia o en cuestiones de Estado. Pero tenemos un Dios que es fiel en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. La palabra sostiene la fidelidad de Dios de la manera siguiente. 1, en sus citas. Muchos pasajes escriturales proclaman la fidelidad de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Ver también Deuteronomio 32:4, 1 Tesalonicenses 5:24, 2 Tesalonicenses 3:3 y 1 Juan 1:9. La explicación, en segundo lugar, el significado de fidelidad es permanecer, sostener, apoyar, aguantar. Dios es nuestro apoyo. Él es sobre quien podemos apoyarnos cuando vacilamos. Él es nuestro firme apoyo en todo tiempo. Tercero, manifestación. ¿Cómo Dios nos prueba su fidelidad? A, guardando sus promesas. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10, 23, 36 y 37. La promesa del Hijo nacido de Madre Virgen en Isaías 7:14 se cumplió en Lucas 1, 26 al 38 y 2, 7. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 15:13, que su simiente iría a Egipto y estaría allí por 400 años, se cumplió en Éxodo 12:41. Ver también Deuteronomio 7:9 y 1 Reyes 8, 23, 24 y 56. Preservando a su pueblo. Observe Lamentaciones 3, 22 y 23, junto a Jeremías 51:5, que cuando el pueblo llega a ser el pueblo de Dios, ellos son suyos para siempre. Eso es porque Dios es fiel. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Jeremías 51:5. También otras escrituras sostienen la fidelidad de Dios
preservando su pueblo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 4:19. Ver también Salmos 89:20 al 26 y 2 Timoteo 2:13. También su fidelidad se muestra disciplinando a sus hijos. Dios es fiel en aplicar las disciplinas que Él ha prometido para sus caprichosos hijos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119:75. Es necesaria una corrección cuando desobedecemos a nuestro Señor. Y ciertamente siempre podemos contar con la fidelidad de Dios al respecto, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. La fidelidad en perdonar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. La fidelidad de Dios se muestra respondiendo nuestras oraciones. ¿Cómo podremos saber que nuestras oraciones serán respondidas? Dios nos manda a dirigirnos a Él en oración sin cesar. ¿Cómo podemos saber que eso redundará en algo bueno? Sabemos que Dios responde a nuestras oraciones porque la fidelidad de Dios garantiza que sus oídos siempre estarán abiertos al clamor de sus hijos. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Salmos 143:1. Hasta aquí nomás la clase por hoy, seguimos mañana.